Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a hablar de los estados de agregación de la materia. Y lo primero que vamos a decir son las características que tienen estos estados de agregación, es decir, el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Y empezaremos con el estado sólido. Los sólidos van a tener forma propia. No pueden fluir. ¿Qué queremos decir con esto de fluir? Vamos a definirlo. La capacidad para poder fluir es la capacidad que van a tener algunas materias para pasar de un lugar a otro de manera progresiva. Es decir, para pasarlas de un sitio a otro de una manera progresiva, no como en los sólidos, que yo tengo que coger el sólido y llevarlo directamente a otro sitio. Por ejemplo, el agua, que es un líquido, puede fluir, puede pasar de una manera progresiva. No se comprimen. ¿Qué quiere decir esto de comprimirse? ¿Qué es la compresión? Bueno, pues es la capacidad de algunas materias a poder disminuir su volumen cuando se les aplica presión. Tienen un volumen propio y no se difunden. ¿Qué quiere decir esto de no difundirse? ¿Qué es la difusión? Bueno, pues la difusión es la capacidad que poseen algunas materias para poder entremezclarse con otras materias. Hablemos ahora de las características de los líquidos. No poseen forma propia, sino que se adaptan a la forma del recipiente. Yo cojo un tetrabric de leche y la leche ahí tiene la forma del tetrabric, la forma de prisma. Vacío el tetrabric en una cacerola y adopta la forma la leche de la cacerola. Pueden fluir, es decir, pueden pasar de forma regular, progresiva, de un recipiente a otro. No se comprimen. Tienen un volumen fijo, un volumen propio. El tetrabric que antes he pasado, que suele ser de 1 litro, del tetrabric a la cazuela, sigue siendo 1 litro. Otra cosa es que tenga una forma distinta, pero sigue siendo 1 litro. Y se difunden. Por ejemplo, si yo cojo esa leche y la mezclo con café con leche, pues se está difundiendo un líquido con otro líquido. Y algunos de estos líquidos son viscosos. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que poseen los fluidos a poder fluir. Para que lo entendamos, yo cojo un vaso de agua y lo paso de un recipiente a otro. Y ahora cojo miel y la trato de pasar de un recipiente a otro. Voy a ver que no va a fluir de la misma manera la miel que el agua. La miel es más viscosa que el agua. Hablemos ahora de los gases. No tienen forma propia, se adaptan a la forma del recipiente. Pueden fluir. Líquidos y gases son fluidos. Se pueden comprimir. No tienen volumen propio. Un gas va a adoptar la forma del recipiente y va a extenderse ocupando todo el recipiente. Por eso no tienen un volumen propio. Se difunden y además se van a difundir más fácilmente que los líquidos, o mejor dicho, de una manera más rápida. Y poseen viscosidad. La viscosidad es una propiedad de los fluidos, tanto de líquidos como de gases. A continuación vamos a hablar de la teoría cinético-molecular, la teoría cinética de la materia, que nos va a explicar cómo es la materia. Bueno, pues la teoría cinético-molecular nos dice que la materia es discontinua, es decir, que está formada por partículas muy pequeñitas, que vamos a considerar también esféricas,
y que son características de cada materia, de cada sustancia. Es decir, el agua, por ejemplo, tiene unas determinadas partículas que serán distintas a las partículas del aceite. Pero las partículas del agua van a ser todas iguales si son agua sólida o agua líquida o agua salada. Todas esas partículas serán iguales. Lo único que estarán o más juntas o menos juntas, pero todas serán partículas de agua. Las partículas están en continuo movimiento, aunque de distinta manera, según tengamos sólidos, líquidos o gases. En los gases estas partículas van a tener una total libertad para poderse mover. En los líquidos van a resbalar unas partículas sobre otras y en los sólidos apenas se van a mover, solo van a vibrar en la misma posición. Y las partículas de cualquier materia se atraen entre sí, pero también, como antes, de distinta manera según tengamos sólidos, líquidos o gases. En el caso de los gases, estas fuerzas de atracción van a ser prácticamente nulas. En los líquidos va a haber algo de fuerza de atracción ya entre las partículas. Y en los sólidos esta fuerza de atracción va a ser muy intensa. Bien, vamos a explicar ahora las propiedades de sólidos, líquidos y gases según la teoría cinético-molecular, porque tienen las propiedades que hemos visto antes. Hablemos de los sólidos primero. Pues las fuerzas de atracción entre sus partículas va a ser muy intensa, de tal forma que el movimiento entre estas partículas va a ser muy pequeño, solo van a poder vibrar en su posición. Por tanto, van a formar estructuras muy ordenadas. El hecho de tener así las partículas fuertemente unidas da una explicación de sus propiedades. Al estar las partículas tan unidas, van a poseer forma propia y por lo tanto no se van a poder juntar más, es decir, no se van a poder comprimir. Y eso va a hacer entonces que tengan un volumen propio. Como están fuertemente unidas, no se van a poder colar unas partículas entre medias de las otras, por lo tanto no se van a poder difundir con otras materias. Y como están fuertemente unidas, no voy a poder pasar los sólidos de unos recipientes a otros de forma progresiva, es decir, no van a ser fluidos. Vamos a hablar ahora de los líquidos. Pues la fuerza de atracción entre sus partículas va a ser intermedia entre la fuerza de atracción de las partículas de los sólidos y la de las partículas de los líquidos. Va a existir ya algo de fuerza de atracción, pero no va a ser tan intensa como en los sólidos. Las partículas ya se van a poder mover con algo más de libertad, van a poder resbalar unas sobre otras. Esto hace que se formen estructuras menos ordenadas que en los sólidos, pero más ordenadas que en los gases. Debido a esta fuerza de atracción entre sus partículas, las partículas no van a tener forma propia porque al poderse resbalar unas sobre otras, no van a tener una forma fija, sino que van a adaptar la forma del recipiente. Eso de que puedan resbalar unas partículas sobre otras les va a permitir poder fluir, poderlas pasar de unos recipientes a otros de manera progresiva. Pero van a estar lo suficientemente juntas para que no se puedan comprimir. Y por lo tanto, al estar algo juntas, el volumen lo van a mantener fijo. Como van a poder resbalar unas sobre otras, se van a poder entremezclar con otras partículas de otros líquidos, es decir, se van a poder difundir. De un líquido a otro líquido, la fuerza de atracción entre las partículas va a ser distinta. De ahí la explicación de la distinta viscosidad entre unos líquidos y otros. Hablemos ahora de los gases. Las fuerzas de atracción entre sus partículas es prácticamente nula. Apenas se atraen, por no decir que no se atraen. Esto hace que el movimiento de sus partículas sea totalmente libre y caótico, es decir, sin ningún orden.
Por lo tanto, forman estructuras desordenadas. Debido a que sus partículas apenas se unen, explica sus propiedades. Por ejemplo, que no tienen forma propia, ya que como se mueven con total libertad, las partículas, esto va a suponer que no cogen una determinada forma y que se van a adaptar a la forma del recipiente, pero llegando a ocupar todos los rincones del recipiente, porque las partículas se están moviendo libremente. De ahí que tampoco tengan volumen fijo. Como sus partículas están totalmente separadas, yo voy a poderlas juntar, es decir, los voy a poder comprimir. Y como sus partículas están totalmente separadas, se van a poder colar unas partículas de unos gases entre las partículas de otros gases, es decir, se van a poder difundir. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.